Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Ahí en la descripción pongo el enlace del taller que es. En concreto lo que vamos a hacer es en un momento a partir del minuto 1, una hora de la hora y 07 minutos más o menos, donde habla de pues una de las cosas principales que presenta en este encuentro del 2009, del 15 de noviembre, sobre el miedo, las emociones y las creencias falsas, en la parte 1. Eso es como se titula en inglés, traduciéndolo literalmente, Miedo, emociones y creencias falsas, de Miller. Y nos va a dar una nota más, muy simple, para cómo, digamos, visualizar esto del alma, que nos va además a recordar, vamos directamente, ya veréis cómo nos va a recordar cosas que a lo mejor conocéis, muy interesantes. Of the soul that I want to talk to you about. How the soul actually accepts false beliefs. ¿Cómo en realidad el alma acepta creencias falsas? ¿Cómo sucede eso? Inside of itself. Dentro de ella misma. And this is what happens. And this is what goes on inside of you that allows you to... Esto es lo que sucede. Entonces, esto es lo que pasa dentro de vosotros y que permite que aceptéis una creencia falsa y que luego actuéis en base a ella por el resto de vuestras vidas, aun si no lo necesitáis, claro. Aquí está nuestra alma, como siempre la dibuja, muy simple, el alma. El alma es nuestras pasiones, deseos, anhelos, intenciones, etcétera, todas esas cosas, ¿vale? Now remember our bodies, our physical body, our spirit body. Ahí pintamos nuestros cuerpos, el espiritual y el físico, que están unidos a nuestra alma, lógicamente, que podemos pensar en ellos, recordad, como herramientas que el alma emplea para expresarse a sí misma en el espacio dimensional en el que exista en ese momento. El espacio dimensional en el que actualmente estáis pasando la mayor parte del tiempo, ya sabéis, los 2/3, digamos, del tiempo, es ahora esta dimensión física, ¿no? Espacio dimensional físico. O sea, usáis 2/3 del tiempo este cuerpo físico para expresar vuestras pasiones, deseos, anhelos del alma, etcétera, y todo eso. Fijaos, no ha metido las emociones, que siempre van casi en primer lugar en cuanto a descripción de lo que el alma contiene y con lo que el alma se graba, ¿verdad? Desde muy temprano. Bien, esto es lo que os sucede a vosotros en vuestro estado de vigilia, o sea, cuando estáis con los ojos abiertos, digamos, sin dormir por el día, ¿no? Cuando vais a dormir, empezáis a expresar vuestra alma en vuestra forma del cuerpo espiritual. Lo que sucede en ese momento es que entráis en la que sea, las dimensiones espirituales que sean, en las cuales os permita vuestra condición álmica entrar o estar. Y empezáis a expresaros a vosotros mismos en esa dimensión, a través de esa dimensión, y mediante este cuerpo espiritual. Y recordad que, por supuesto, esto que hemos pintado se trata de la mitad de un alma. Now, one thing we haven't talked about much is how matter is made up inside of the soul itself. Una de las cosas de las que no hemos hablado mucho es
cómo está, digamos, compuesta la materia, si no podemos... Está hecha, cómo está... cómo se organiza, digamos, dentro del alma misma. And over coming years, I'll spend a fair bit of time talking about these kind of things with people. Y en los años que vienen, a continuación, pues voy a pasar un poco de tiempo hablando de estas cosas con gente que quiera saber científicamente lo que pasa realmente, lo que está pasando realmente. Pero para comentarlo así rápidamente, o sea, lo que pasa en el alma es que tiene todas esas vías o rutas energéticas que son muy similares en su construcción a vuestro cerebro. Lo que sucede, bueno, ya sabéis, en vuestro cerebro hay toda esta entera red. Que llaman esta red neuronal, esta red química, que está ahí, transcurre, y las neuronas tienen sinapsis, las sinapsis, que permiten que ocurran conexiones químicas entre diferentes partes del cerebro. Y el cerebro está organizado de tal manera que todas esas rutas quedan construidas en base a vuestras experiencias. Entonces, a medida que crece vuestra experiencia de recuerdos, las diferentes partes de vuestro cerebro crecen y almacenan estos recuerdos, por supuesto. Pero por supuesto que en realidad no están almacenados realmente en vuestro cerebro, para ser francos, sino que estas rutas quedan construidas en el cerebro para permitir que sean expresadas a través de vuestro cuerpo físico. Porque los recuerdos reales están almacenados en vuestra alma. Y luego se reflejan hacia el cuerpo espiritual y luego hacia el material. O sea, fijaos aquí, podemos parar y porque ha dicho cosas muy importantes, ¿no? Como lo que queda dibujado aquí no es más que, pues, como un croquis que permita reflejar en el cuerpo físico, pero solamente como si fuera un filtro, ¿no? No es que sean las memorias, sino es ¿cómo lo podríais pensar, ¿no? Como son herramientas en el fondo. Y claro, entonces imaginaos las consecuencias que tiene esto, ¿no? Si el alma se sana, pues las rutas del alma van a cambiar, se van a integrar de alguna manera, van a disolverse, y por lo tanto en el cerebro ya no vamos a tener que pasar también por recomposiciones, ¿no? Que pueden ser a lo mejor dolorosas, no sabemos, etcétera, y que podemos muy malentender mucho, ¿no? Podemos malentender mucho de esas recomposiciones pensando que son enfermedades, cuando en realidad son esto a lo mejor, ¿no? Entonces, esto nos lleva, podemos comentarlo ya, al tema este de Hammer, bueno, he puesto aquí las palabras. Hammer, este doctor alemán fallecido no hace muchos años, que descubre una cosa que no pueden las farmacéuticas y demás poderes en torno a la medicina aceptar, porque es muy bonita, es un descubrimiento científico, pues quizás es el descubrimiento científico del siglo XX, podríamos decir casi, y por todo lo que afecta, por todo la aventura que hay en torno a él, ¿no? sobre el tema de la correlación que hay entre lo que encuentra Hammer al ver los conflictos que conllevan, por supuesto, como todo conflicto, una emocionalidad bruscamente
afectada, si lo quieres decir así, por algo que le pasa a la persona y su relación con todo tipo de cánceres y muchas enfermedades, y las enmarca dentro de unos esquemas que podéis ver en internet, pues eso, las fases de la enfermedad, y que bueno, básicamente todas las enfermedades que antes eran vistas como una unidad, pues encajan dentro de eso. Bueno, eso es una cosa que podéis ver que es muy interesante. Ya digo, toca mucho con lo que estamos viendo aquí, que se complementa mucho con lo de Miller, porque además pues habla de estas heridas. Hablamos nosotros con Miller de las heridas emocionales, entonces lógicamente estos focos de Hammer que se descubren en un tipo de TAC simple de espectroscopía cuando se realiza en la cabeza, ese análisis, esos test de espectroscopía, los TACs esos, de una cierta manera, pues bueno, todas esas historias están como, lógicamente si lo conocéis a lo de Hammer, y están conectadas, y también con el concepto de raíl que se usaba, o sea, que se usa mucho en el tema este de Hammer. Raíles que son como rutas y que precisamente referenciarían a este tema que está presentando Miller, que es el que vamos a ver y lo va a pintar, rutas en el alma que nosotros hacemos para que las creencias falsas las hacemos sin querer, ¿no? Vamos a ello. Y si puedes pintar por un momento vuestra alma, imaginaros como estas rutas energéticas de todas estas conexiones, de puntos de conexión diferentes, todos estos puntos de conexión diferentes, todo eso sucediendo a la vez. Entonces, cuando un error entra en vuestra alma, establece una ruta para que más error entre en vuestra alma. Y cuando la verdad entra en vuestra alma, también hace lo mismo, establece una ruta para que pueda entrar más verdad en ella. Esto es físicamente lo que sucede en vuestra alma. Fijaos, cuando dice aquí físicamente, se refiere a la sustancia del alma, que no tiene nada que ver con, o sea, el sitio o lo que son las almas, no tiene nada que ver con ni las materias, si lo queréis llamar así, de los planos espirituales, donde el cuerpo espiritual estará cuando dejemos el físico, ni con la materia física de este primer plano, si lo queremos llamar así, que no es el primer plano, pero bueno, de este plano físico, donde es un plano privilegiado, porque aquí también podemos desde ya, recordad este dato fundamental siempre, experimentar los estados del alma de aprendizaje en amor de los planos siguientes. O sea, aquí ya podemos, como nos dijo Miller, en la vida primera de Jesús, en su primera vida de Miller, estuvo en una condición álmica de plano 10, la alcanzó hasta ahí en la tierra, según si recordamos bien, en uno de los talleres, ¿no? Comenta eso. Entonces, bueno, pues físicamente en lo que hay en el alma nos dice. Vamos a pensar en, si podéis pensar en ello ahora, voy a borrar simplemente todo esto, voy a borrarlo. Y vamos a pensar esto como si fuera un cerebro, por así decirlo, y donde están todas esas diminutas redes construidas, están siendo construidas. A medida que vas recorriendo, viviendo atravesando todas estas diferentes emociones, y todas esas redes acaban conectándose entre sí. Can you see? Now remember, emotion is energy in motion. Recordad, claro, emoción es energía en movimiento. En moción. Remember that? What happens is when these connection points enter up.
Lo que sucede es cuando estos puntos de conexión, a ver, esto de Enter App, digamos que se entran ahí, esos puntos de conexión se conectan, se establecen. Ahora existe un movimiento sin trabas. Ese movimiento se puede establecer sin trabas a través de esta ruta, por así decirlo. ¿Y de qué? De una cierta emoción. O sea, el movimiento de una cierta emoción. Tiene sentido, ¿verdad? Igual, similarmente a como hay también rutas en vuestro cerebro, rutas para ese fluir. Es una construcción muy similar. So what's happening now is there's these unimpeded motions that can flow through your soul. O sea, lo que sucede ahora entonces es que tenemos esos movimientos que no presentan, que no encuentran ninguna traba para fluir a través del alma. Now let's look at the effect of error and truth on your. Entonces vamos a ver el efecto, vamos a examinar el efecto del error y la verdad en vuestra alma. Sí, vamos a borrar los cuerpos por un momento porque en realidad solo son las herramientas que usa el alma y no son parte de la discusión que no forman parte de lo que vamos a comentar ahora en realidad. Y recordad, lo que tenemos es cosas basadas en el error. Recordad, también hay tipo de cosas que están basadas en el error. Y el error entra en el alma emocionalmente. Emotionally, right? Understand that? They're all emotions. And all truth enters the soul y toda verdad entra en el alma también emocionalmente. Emotionally as well, actually. So they're all emotions too. Right? Now what they do is they construct their own networks. Y lo que hacen es construir sus propias redes. Allowing the pathway of different emotional after that. Que permiten el enrutado, si lo quieres decir así, de diferentes emociones. And different awarenesses and different beliefs. Y diferentes reconocimientos o discernimientos, conciencias y diferentes sistemas de creencias. Vamos a ponerlo otra vez, esta parte tan interesante y crucial. Aquí. Allowing the pathway of different emotional after that point and different awarenesses and different belief systems. So what happens is, o sea, después de ese punto de establecer esas rutas, pues como hemos visto, se permite ese enrutado, esa posibilidad de que haya fluir esa ruta. También fijaros, no solo emociones, sino esos discernimientos o toma de conciencia, awarenesses, que es una palabra a lo mejor un poco forzada, y también esos sistemas de creencias que imaginan, bueno, tenemos sistemas de creencias muy complejos para justificar el miedo, ¿no? Y que acompañan al miedo, que están basados en miedo. Entonces tenemos todo un conjunto de emociones que empiezan a entrar en nuestra alma y que elaboran o construyen una ruta que es realmente, que en realidad es empática, si lo quieres decir así, o simpatética, lo vamos a decir traduciendo a lo bruto, literalmente el inglés, simpatética, como sería como, podrías decir simpática,
Cuando algo es simpático es como que resuena. Si también traducimos literal algunos significados, que se usa esa traducción literal para lo del sistema simpático y parasimpático de los nervios y todo eso, y que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Pero esta ruta, vamos a decir, es eso, en vez de decir empática, que podría ser una traducción más legal, digamos, vamos a decir simpatética, ¿vale? Como sea un palabra horrible, que no lo vamos a usar más, pero que es para que lo determinemos bien. Es realmente simpatética con el error. In other words, we have a pathway happening through our soul. En otras palabras, tenemos una ruta que está ahí en nuestra alma, a través de nuestra alma, All the damage that's happened to our soul. debido a todos los daños todo el daño que ha tenido lugar emocionalmente en nuestra alma. Emotionally, we have this pathway where emotions only flow Tenemos esa ruta donde las emociones solamente fluyen when I'm in error. cuando yo estoy en el error. O sea, fijaos, ¿no? Estamos autoprogramados desde muy pequeñitos, y programados por el entorno, sobre todo cuando somos muy pequeños, desde el feto incluso, donde solo vamos a poder fluir en la vida cuando estoy en el error. Fijaos qué interesante esta expresión, ¿no? Las emociones solo pueden fluir en nuestra alma cuando estoy en el error. O sea, aquí fijaos, no lo llamamos pecado, ¿no? Pero si lo quisiéramos determinar, la palabra no tiene ninguna connotación, y cualquier connotación emocional que tenga es una cosa que tenéis que sanar vosotros, ¿verdad? Con la palabra pecado, porque en esta sustancia del alma que estamos viendo aquí, como hemos visto en los últimos vídeos también de ahora de febrero, enero del 2021, que hemos empezado una serie muy simple también sobre este tema de las desarmonías y de cómo necesitamos el nombre de pecado para el tema del error en el alma, ¿no? Como es simplemente porque una cosa son los errores que yo puedo, al sumar una cuenta, y pues tengo un error de matemáticas, y otra cosa son los que no es que tengan una connotación de castigo ni nada, ¿no? Simplemente es el alma tiene su propia sustancia, está creada por Dios, y y almacena lo que luego, después de unos años, pues Miller no le va a importar llamar pecado, porque en realidad el error en el alma, como el alma es la causa de las cosas, afortunadamente somos alma y la creó Dios y tiene perfecta capacidad para sanarse, y es donde están las causas. Pues resulta que el único problema prácticamente del mundo es el pecado, o sea, es el error. Si lo llamáis al error a nivel alma, pecado, ¿no? Porque el alma tiene unas leyes, igual que hay las leyes, aquí te caes, tienes un error, un traspiés, te caes, pero la ley de la gravedad funciona y hombre, no te vas a quejar de la ley de la gravedad, ¿no? Pues igualmente ahí, te caes en el alma, el caerte en el alma se llama pecado, o sea, y simplemente las leyes funcionan para avisarte, oye, que te has caído, y nada más. Entonces, el único problema de la humanidad en realidad es el pecado, ¿no? Entonces, ya no me vamos a enrollar mucho. And the emotions of truth will not flow. Y las emociones de la verdad no van a fluir. O sea, fijaos, cuando estoy ahí en el alma, cuando tengo esas rutas, estoy ahí súper grabado, tal que las emociones de la verdad no fluyan. O sea, para mí, lo espontáneo, lo fluido, va a ser estar en el error. Mi herida, fijaros lo que me está condicionando, ¿no? Mis heridas. Because those pathways are blocked. Entonces no van a fluir las emociones de la verdad, porque esas rutas estarán bloqueadas Within my soul. dentro de mi alma, bloqueadas ante el fluir, ante el... Can you see what's going on there? ¿Lo podéis ver lo que está pasando ahí? The emotions of error create these pathways. Las emociones, le pregunta a alguien algo, que normalmente le ponen micro a la gente, pero esto es algo muy rápido, y contesta Miller, no se oye bien la pregunta, y contesta Miller, las emociones del error crean estas rutas
then only allow emotions of error to que luego solo permiten que fluyan emociones de error. flow through them. Right? So basically what will happen is I O sea, básicamente lo que sucederá es, have an emotion come to me. So let's say tengo una emoción que viene hacia mí, pongamos que something happens in my life and there's an emotion come to me. que sucede algo en mi vida y hay una emoción que viene hacia mí Pathway within my- y que crea una ruta dentro de mi alma. And if I don't release it from my soul, it remains in my Y si no la libero, no la suelto de mi alma, ella permanece soul as an error. And that como un error. Y eso crea creates a pathway for future emotions of una ruta para que pasen emociones en el futuro, emociones en el futuro de error también. error to enter me. Para que entren, perdón, no para que And pasen. therefore future beliefs of error to Y por lo tanto también para que entren en mí creencias erróneas en el futuro. enter me. Do you follow? Okay. Now, Ahora bien, think about it like this. si podéis pensar en ello como vamos a hacerlo ahora, vamos a ver. My soul, when I begin my emotional processing work and I begin my Cuando comienzo mi propio proceso mi propio procesado emocional, o mi trabajo de de procesamiento, pathway towards God, y comienzo mi camino hacia Dios, digamos, is full of these little connection points everywhere in my soul. Mi alma all these mi alma está llena de todos esos puntos de conexión, por todas partes en mi alma, where only certain types of emotions can flow through my soul. donde, por lo que hemos visto, solo ciertos tipos de emociones pueden fluir a través de mi alma. In and out of my soul. Right? And only the emotions that can flow are the ones that actually are based around what my emotional sympathies are. Entonces, solo las únicas emociones que pueden fluir son las que estén basadas en mis simpatías emocionales. O sea, en mis empatías emocionales, como lo quieras decir. And they were created through my entire life's experience. O sea, estas rutas, como hemos visto, fueron creadas a través de toda mi experiencia vital entera. So let's say my emotional sympathy is when I'm a bad Pongamos que mi empatía emocional es cuando soy una mala persona, person, I deserve punishment. me merezco un castigo. Can you see where that emotional sympathy might come from? ¿Podéis ver de dónde puede provenir esa simpatía emocional, esa empatía? When we're young, what happened? Por ejemplo, ¿qué pudo suceder cuando éramos jóvenes? Por ejemplo, la madre Mum or daddy's there saying you're a bad o vuestro padre que os dijera, por ejemplo, naughty girl. You either go off or eres una mala chica, into your room, or you get a bit of mejor vete a la habitación, enciérrate, a paddywhack on the backside. o quizá te dieron alguna palmada de castigo en la espalda. Or for some people, it's even more violent than that, right? Out Y para algunas personas es incluso más violento que eso, claro. with the ruler or a big stick, Con un palo, con una regla. and you get sent off to your room, so you feel the pain in your backside. Así que os mandan a la habitación, sentís el dolor en vuestra espalda. About feeling something that you felt, which you can't feel anymore. Un dolor relativo a sentir algo que sentíais, que ya no podéis sentir más. And that creates another pathway Y eso crea otra ruta where I'm not allowed to feel that anymore. donde ya no se me permite sentir, o sea, ya no me permito, al haber creado esa ruta, no me está permitido sentir eso más. So that's blocked off. I'm not allowed to do that. My soul goes in a different direction. Así que no se me permite, mi alma va en una dirección diferente. Connection being made, just like a new connection being made Es una conexión nueva que se hace in your brain. También semejante a como una nueva conexión en vuestro cerebro. This new connection is being made in your soul, and now I have this belief that love Y bueno, y que se hacen entonces una nueva conexión en vuestra alma. Y ahora, ¿qué pasa? Que tengo esta creencia, una creencia que dice el amor means that sometimes there's a justification for violence.
El amor significa que algunas veces hay justificación para la violencia. That's my belief. Esa es mi creencia. It's an error. Es un error, But when somebody comes along, like AJ comes along, pero cuando alguien viene y me dice, oye, AJ, he says, you know, there is never a justification for o sea, y yo le digo o sea, yo a J le digo, nunca hay una justificación para la violencia. I have this feeling rise in me. Si yo escucho eso y soy el niño que ha tenido esa creencia grabada, por así decirlo, esa ruta emocional que permite esas creencias y sostiene esas creencias grabadas, si soy el niño o la niña esa, tendré un surgimiento de sentimiento que dice para nada. That's not true. Eso no es cierto. ¿Qué me estás diciendo? AJ, ¿no? ¿Cómo que la violencia no está justificada? I was raped. What if my child was being harmed? What if and I can't. Y vendré con todo tipo de cosas, ¿no? De ¿qué pasa si mi hijo es dañado, es herido, etcétera, ¿no? Todo tipo de justificaciones para la violencia. Come up with all these scenarios, right? Inside of Surgirán todo tipo de escenarios dentro de mí. myself. Where are they coming from? They're coming from this ¿Y de dónde vienen? emotions that are causing this pathway Pues provienen de estas emociones que están provocando to be the only way that I que esta ruta sea la única manera can feel. en que me puedo sentir. I can only feel that there is a justification for O sea, solo puedo sentir, lo único que puedo sentir es que hay justificación para la violencia. violence because I don't want to feel that ¿Por qué? Porque no quiero sentir there is none, because if I did that, que no hay. No quiero sentir lo contrario, que no hay justificación, porque si lo hiciera, I'd have to actually feel that my parents didn't love me entonces tendría que realmente sentir que mis padres no me querían when they were violent towards me. cuando eran violentos hacia mí. And that emotion is so painful Y esa emoción es tan dolorosa, muy dolorosa, for me to experience. I don't want to experience that. tan dolorosa que para experimentarla, a la hora de experimentarla, que no la quiero experimentar. And instead, I've allowed this emotional pathway to remain Entonces, lo que en vez de eso, lo que hago es permitir que esta ruta emocional permanezca ahí, inside of my soul. dentro de mi alma, Only the beliefs that match that pathway y que solo las creencias que encajen en esa ruta will I accept. son las que aceptaré. So if somebody comes along and says, you know, God's a punishing God. Yeah. Entonces alguien viene y dice, por ejemplo, Dios es un Dios que castiga. Y tú dices, ok, claro, yo puedo aceptar eso. In that state, I can accept that. En ese estado puedo aceptar eso, claro. That's why, you know, why do you think there's 1.5 billion ¿Por qué pensáis si no que hay 1.500 millones de niños, children of God on this planet de hijos de Dios en este who planeta, are Christians who believe in que son cristianos y que creen en un Dios que castiga? because they have this pathway being developed in their soul Pues es porque tienen esta ruta que se ha elaborado, se ha presentado, se ha desarrollado en su alma through all of their emotional experiences. a través de todas sus experiencias emocionales Love and punishment go hand in hand. en torno a eso que hemos visto, de que el amor y el castigo van de la mano. And at times, A veces. punished for the good, for the bad, you get like pleasure for the good. That kind of O sea, tú recibes castigo por lo malo y recibes placer por lo bueno. experience. Ese tipo de experiencia que han atravesado. Es por eso que estas religiones Are so acceptable son tan aceptables para la gente. because there's already an emotional pathway ¿Por qué? Porque hay una emoción, hay una ruta, emocional through the soul, allowing the belief. construida en el alma que permite entrar esa creencia. Lo podéis ver, ¿no? I don't know if you've ever thought about that before. No sé si habíais pensado sobre ello antes. So, here's this emotional pathway in this soul. Entonces, aquí está esta ruta emocional en esta alma. Here's the emotional pathway in the soul that allows my false belief now to pass into me and get Que permite que mis creencias falsas me atraviesen hacia mí y se queden almacenadas stored into me
down in this little area of my soul. Aquí, por ejemplo, en esta pequeña área de mi alma. And it required all of these other pathways to be true before this new one. Y esto requirió que todas esas rutas fueran verdad. O sea, todas esas rutas. Fijaos en el sentido de que para mí, antes de aceptar esa creencia, aunque sea falsa, para mí es verdad. Es una creencia basada en errores y lo que sea, pero todas estas las he tenido que validar, ¿no? O sea, todas estas other pathways, todas estas otras rutas, to be true, o sea, que fueran reales, verdad para mí, antes de que esta nueva, que ha dibujado aquí en este pequeñito lado, One could enter me. pudiera entrar en mí. Does that make sense? This new belief can only enter me as a part of my emotional O sea, esta nueva creencia solo puede entrar en mí como parte de system by there being a whole como parte de mi sistema emocional, gracias a que hay todo un previo grupo de eventos, todo un entero conjunto previo de eventos que crearon all these different connections that todas esas diferentes conexiones finished up leading to the point where this que acabaron llevando al punto donde esta nueva creencia podría entrar en mí. and once that new belief enters me, it becomes a fixed Y una vez que entre, esa nueva creencia se vuelve una parte fija part of my soul. de mi alma. That's an error Es un error that I think is true. que yo creo que es verdad. I believe this truth with all of my heart, as the Yo creo en esta verdad con todo mi corazón, saying goes. como dice el dicho, Yet it can be y no obstante puede estar totalmente in error. en el error. And the only way it could enter me was because of all the previous Y la única manera que podría entrar en mí es lo que he dicho, es debido a todos los events that eventos previos entered me through my emotional condition, creating all que entraron en mí a través de mi condición emocional, creando todas esas points that puntos de conexión growing inside que están creciendo continuamente dentro de mi alma. O sea, fijaos esto, el tema cultural, ¿no? Cuando decimos las culturas humanas, cómo programan, o sea, si tú tienes una forma de crianza de los niños y de castigarlos de mucha rigidez, ¿no? Pongamos sistemas totalitarios. El nuestro también es mucho en Occidente, pero en el mundo musulmán, pues no sabemos, bueno, yo no sé muy bien, ¿no? Pero también hay, como además tienen el tema de Dios, esto como que se debe ver más claro, ¿no? Lo tienen ahí el tema muy presente en muchos países, ¿no? Porque son aún países donde no está separada, digamos, ni se intenta la iglesia del Estado, o sea, lo que es ahí la iglesia. Y entonces esto de maltratar a los niños y que ya se crean justificado la creencia de todo corazón, ¿no? En un Dios castigador, etcétera, etcétera, y todo esto está grabado a fuego en muchas ocasiones, ¿no? En la historia de la humanidad, ya no digamos. Entonces es tremendo. Y fijaos que es técnico lo que nos está contando, que vemos ahí las culturas como que no importa, y una cosa de menos, una forma de pues eso, como menos científica, digamos, como hablar de las culturas. Pues aquí tenemos que todo eso se podría, si pudiéramos medir las cosas en el alma y las rutas, pues las predisposiciones que tenemos, etcétera, y que fabricamos en los niños, aunque ahora nosotros no podemos acceder a esto más que por la conexión con Dios y lo que nos cuente Dios, sí podemos sanar el alma y recibir todo lo que hemos visto, y de forma muy simple, pero todo esto es una ciencia, como estamos viendo lo que hay aquí. Bueno, eso, querías decir eso. Now, understanding this is very, very important O sea, entender esto es muy importante. because we start to see the relationship between belief Porque empezamos a ver la relación que hay entre creencia, fear
miedo and emotions. y emociones. Now remember, the fear is the false expectations appearing real. Recordad que el miedo es las expectativas, la E de expectativas, la F de miedo, fear, falsas expectativas que aparecen, que se muestran, appearing, reales. In other words, it's the error looking like, En otras palabras, es el error que parece, emotionally looking emocionalmente like parece truth. verdad. Emocionalmente lo parece. So when I make a statement, there is no justification for violence ever, Entonces, cuando hago esa justificación, cuando hago digo esa frase de que no hay ninguna justificación nunca para la violencia, for many of us, when we first heard that statement, we felt very much in disagreement muchos de nosotros nos pasa que la primera vez que escuchamos esa frase sentimos un pleno desacuerdo. with that. And the reason why was because this pathway in our soul had been created Y la razón de ello está en esa ruta en nuestra alma que ha sido creada, that aligned love with justified violence. que alinea amor y violencia justificada. And we didn't want to feel, we were afraid to Y entonces, ¿qué pasa? No queremos sentir, es decir, tenemos miedo feel the emotion a sentir la emoción our parents justified violence towards us de que nuestros padres o madres justificaban la violencia hacia nosotros. was not justified. Y esa justificación no estaba justificada. O sea, no era. It was actually unloving. And we were afraid to feel that emotion. Vamos a ponerlo otra vez, esto último. Perdona que vamos muy lentos, pero vamos a ver aquí. We were afraid to feel the emotion that our parents justified violence towards us was not justified. O sea, que la emoción es que no queremos sentir que no era justificado la violencia justificada de nuestros padres hacia nosotros. O sea, eso es la que ellos justificaban con tanto... O sea, esos padres que son dioses y que en muchas culturas muy bestiales y muchas religiones incluso hablan de Dios, y en muchas familias, fijaos, ¿no? Mientras hacen esas cosas, sentir todo eso, imaginaos el lío, la confusión mental que hay y del alma, vamos, de eso programado así en los niños. Y además, si le metes que de todo un sistema político depende de eso, los padres, el Dios, el rey que cree en Dios, o sea, imaginaos la locura que es todo esto, ¿no? Es una cosa de... Entonces, la emoción que no queremos sentir es que no estaba justificado esa violencia justificada por los padres hacia nosotros, And that it was actually unloving. y de que en realidad era no amorosa. And we're afraid to feel that emotion because that emotion feels Y tenemos miedo a sentir esa emoción porque esa emoción se siente terrible. when you actually connect to that emotion and feel it, it feels shocking. Cuando realmente conectas con esa emoción y la sientes, se siente realmente impactante. Know that even these people who should have O sea, impactante reconocer que incluso esa gente que debería haberte amado, loved you que debería amarte en teoría, actually love you no te amaba en realidad para nada. because they themselves didn't even understand. Porque es que ni siquiera, si ellos ni siquiera entendían el amor en ese momento. Belting you or Que te estaban golpeando violence against you. o haciendo cualquier violencia contra ti. And then there's also all these other things going on. Entonces, también tenemos todas esas cosas que van a pasar dentro de ti. I'm now a parent and I've actually done exactly Por ejemplo, si eres un padre o una madre y ves que, ostras, estoy haciendo exactamente lo mismo my own children. a mis propios How hijos. much emotion is there in that to ¡Wow! ¡Cuánta emoción hay en eso que sentir!, ¿no? You see, there's quite a lot to feel in that, isn't ¿Veis? Es mucho que sentir. Hay mucho ahí. there? Can you see that? Now, as that's happening, all this error starts to get Entonces, a medida que esto sucede, en tanto que esto
sucede, todo este error comienza all jumbled up, doesn't it? So what's happening now is that a ser como... Vamos a ver esto, que ahora no me acuerdo. No sé si es como revuelto. Sí, es como empieza todo a ser como agitado, ¿no? Mezclado. Todo este error empieza a ser revuelto, mezclado. the truth is starting to try to enter me. Y entonces, ¿por qué? Porque la verdad está intentando entrar, está empezando a intentar entrar en mí. But you see, the soul itself has this construction where the Pero veis, el alma en sí misma ya tiene esta construcción donde el error error is easy to accept, es fácil de aceptar, but the truth is hard to accept. pero la verdad es difícil de aceptar. And so our soul has a deep resistance to truth. Y así nuestra alma tiene una resistencia intensa hacia la verdad, contra la verdad, Of this problem. a resultas de este problema. Right? And it has a deep resistance to the truth because of the emotional pathways that have been Y tiene esta resistencia tan intensa a la verdad debido a estas rutas emocionales que tiene dentro, that have entered us. que tenemos dentro, que han entrado en nosotros a través de nuestra vida Is about y que están basadas en el error love. y no en el amor. And that's why the truth has such a hard and a difficult time entering. Y por eso es que la verdad lo pasa tan mal a la hora de entrar, por así decirlo, o sea, lo tiene difícil para entrar en So when somebody comes along and says, let's talk about the law of cause and effect, Y cuando alguien entonces pongamos que viene y dice, vamos a hablar de la ley, de la causa y el efecto, which is a truth of God's universe, que es una verdad del universo de Dios, we start looking at law of cause and effect and saying, empezamos a examinar esa ley y decimos, what, you mean I've got to deal with the cause rather than ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? ¿Que tengo que tratar con la causa the effect? en vez de con el efecto? It's basically saying to you, Sí, claro, y la ley de la causa y el efecto te está básicamente diciendo if you want to solve the problem, you que si quieres resolver el problema, have to deal with the cause of the problem rather than the effect. tienes que ir a la causa, tratar con ella en vez de con el efecto. Sounds logical, Claro, y suena lógico, but let's put it into practice in our day-to-day life. pero vamos a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. I get a headache. Tengo un dolor de cabeza, pongamos. I get a headache. I know that my trusty aspirin or whatever it is, I can't even remember the name anymore. Entonces, con ese dolor de cabeza, yo ya sé que tengo mis aspirinas, o ya no recuerdo los nombres de todas estas cosas, lo que sea, las tabletas de cosas, And my trusty aspirin will cure my headache within 5 minutes. me va a curar mi dolor en 5 minutos. And then somebody comes along and says, actually, your headache Y entonces luego viene alguien y dice, oye, realmente tu dolor de cabeza es debido because of a denial of an emotion. a la negación de una emoción. But you have got this tablet here, 5 minutes. Pero, leches, tú tienes esas pastillas ahí y 5 minutos. And you're going to be without this headache. Y vas a librarte de este dolor de cabeza. Dealing with this emotion, like on this other hand, this emotion might take me 5 weeks. Y en la otra mano, ¿qué tienes, por así decirlo? En tu otra opción es, vale, esta emoción que me puede llevar 5 semanas. And I'm going to have a headache for 5 weeks. Like, Y voy a tener un dolor de cabeza 5 semanas. which would you do? Which would you prefer to do? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué preferiríais hacer? See, the error is I want instant gratification. ¿Veis? El error es quiero gratificación instantánea. A ver, que ha habido un problema ahora. So what do? I generally would go for the tablet. O sea, lo que normalmente haré es ir a por las pastillas. Right? And I say, yeah, no worries about the emotion, but I'll go for the tablet. Así no me preocuparé por las emociones, vamos a por ellas. That relieves me straight away. Porque eso me alivia directamente. Right?
So what have we done there? We have just dealt with the effect ¿Y qué hemos hecho entonces? Pues habremos tratado simplemente con el efecto inside of the brain of the physical body of what dentro del cerebro del cuerpo físico. the soul just created. El efecto dentro de ese cerebro del cuerpo físico de lo que el alma simplemente creó Without actually dealing with its cause. sin realmente tratar con su causa. So am I going to get another headache? Así que ¿voy a volver a tener otro dolor de cabeza? Guaranteed. Pregunto, pues sí, por supuesto. Go and buy some more. Voy a volverlo a tener y voy a necesitar otra vez ir y comprar más aspirinas o lo que sea. Aspirin. So can you see how the whole pharmaceutical industry came about? Así que veis por cómo surgió toda la industria farmacéutica por entero, porque necesitamos comprar esas cosas para evitar el dolor de cabeza. Pero podrías tratar con la causa, realmente, de otra manera, pero no queremos tratar con la causa. Vale, entonces, de todas maneras, sigamos. Empezamos a aprender sobre esta ley de la causa y el efecto. ¿Y qué hacemos? Y decimos, no quiero tener que tratar con el efecto de la causa. O sea, yo quiero tratar más con el efecto que con la causa y empezamos a estar airados con Dios. ¿Por qué hiciste esta ley? Me gustan mis pastillas, no quiero abandonarlo, no quiero afrontar la causa. Y empezamos a discutir, digamos, con la ley y con Dios, y discutimos con el universo. Y también discutís conmigo la mitad del tiempo sobre ello, lo cual no sirve para nada, pero vuestro dolor de cabeza está todavía ahí. Y al final no nos sirve para alcanzar al problema, ¿no? Para llegar a tocar el problema. Que es que tenemos una ruta emocional dentro del alma que me causa, que me provoca que aceptar, o sea, que me provoca que yo acepte que deba curar un efecto antes que tratar con la causa. Y no quiero aceptar la verdad. La verdad es que realmente estaría mejor si yo tratara con la causa, más que con el efecto. Y en esta conversación no estoy diciendo que abandonéis vuestra medicación. Lo que estoy diciendo que entendáis que si estoy en la medicación, si la estoy tomando, es porque no quiero tratar con la emoción subyacente que está creando la necesidad de esa medicación. Y también, de hecho, estoy también tratando con el efecto de no tratar con esa emoción, antes que tratar con la causa, que realmente curaría el problema al completo. Entonces ahora tenemos esta verdad que entra en mí. Así que la verdad es... La verdad es esta ley de la causa y el efecto. Es el ejemplo que hemos puesto. Pero lo que dice la ruta emocional dentro de mí es no. No, yo quiero tratar con el efecto.
I don't want to have to deal with the cause. No quiero tener por qué tratar con la causa. And I have all sorts of anger about dealing with it. Y tengo entonces, además, todo tipo de rabias, iras acerca de ese tema, de tratar con la causa. I have all sorts of fears about dealing with Tengo todo tipo de miedos sobre ese tratamiento de la causa. the cause. I don't want to deal with the cause. I want to have the instant effect. No quiero tratar con la causa, quiero tener el efecto instantáneo. So instead of addressing the cause, I O sea que en vez de dirigirme hacia la causa, address the effect, which means I'm going to have to address the effect. o sea que me dirijo hacia el efecto, lo que significa que voy a tener que hacer eso mismo la siguiente vez y la siguiente y la siguiente, dirigirme siempre a los efectos, Every time. todos los ratos, todo el The rato. effect is going to get so bad that I may even Y el efecto se va a volver tan malo que incluso get brain cancer, puede que llegue a tener cáncer cerebral die from it. y que muera de este efecto. And eventually the pill won't save me from that. Y al final las pastillas no me van a librar de eso. Like, try to take aspirin for that. Right? That's what eventually happens. We go so Eso es lo que finalmente termina sucediendo. far down this road Nos dejamos caer tanto por esa ruta, digamos, por esa carretera de el efecto de tratar of solo actually not being able to set y no ser the truth. capaces de establecer la verdad. Now, what we want to do is undo that process, Entonces lo que queremos hacer es deshacer ese proceso. don't we? We want to undo the process. We've got these constructions in our soul. Now, every single person has a different construction. Y ahora recordemos, tenemos esas construcciones en el alma. Y bien, ¿qué pasa? Que todas las personas, cada una particularmente, tiene su construcción diferente, Of what is acceptable and not acceptable as a belief. relativo a lo que es aceptable o no como creencia. This is why there is such a plethora of, myriads of beliefs on this. Es por eso que hay tal plétora de creencias, de miríadas de creencias en este planeta. All sorts of beliefs. You can go into one Todo tipo de creencias. Puedes ir a una iglesia, church who are meant to have one belief, and you talk to every person in that church, and una iglesia que se supone que tenía que tener cierta creencia, y puedes hablar a todas las personas allí y te garantizo guarantee the majority of them have a different belief. que la mayoría creen algo diferente. You try it one day. Like, it's a really interesting process. Intentarlo de hacer algún día. Es un proceso interesante. This part, they believe this part, they believe this part, because there's all these Creen en esta parte, creen en esta otra, porque pathways in the soul that have been created that are individual to that particular person. creen en una parte, en una otra, porque están todas esas rutas que han sido creadas en el individuo, en esa persona particular. And so what do? We start rejecting Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a rechazar divine truth la verdad divina in preference for our own truth. y a preferir en vez de ello nuestra propia verdad, Because it's our own truth that passes everything through porque es nuestra propia verdad la que puede atravesar unimpeded. And we feel totalmente sin trabas good with it. y con ello nos sentimos bien. That's what happens inside of ourselves. Eso es lo que sucede dentro de nosotros mismos. And we can undo it, but it requires a deconstruction of the construction. Y podemos deshacerlo, pero para ello se requiere una deconstrucción de esa construcción. That has been done over our life. De esa construcción que ha sido realizada durante toda nuestra vida. Belief systems. Ahora vamos a ver cómo esto afecta a los sistemas de creencia. Somebody comes along to me and says, there's this Alguien viene y me dice, ¿sabes? new belief. Está esta nueva creencia. The belief about reincarnation. Esta nueva creencia es una creencia sobre la reencarnación. Like that, you've had hundreds and hundreds of thousands of lives, or hundreds of lives, Que dice que tienes cientos o miles y miles de vidas long periods of time. durante periodos de tiempo largos. As you come to Earth, you have this experience on Earth that's a result Y pasa que tienes esa venida a la Tierra, tienes esa experiencia, ya resultas de esa experiencia y el motivo por que la tengas es porque has atraído eso desde una experiencia previa en la Tierra, que dependiendo de si eras bueno o de tu bondad, early beliefs of the reincarnation belief, whether you're bad or good in the previous life, that creates
como son las creencias tempranas sobre la reencarnación, que decían desde ya pues según fueras bueno o malo en la vida previa, eso creaba esta nueva vida para ti, y tienes esta nueva vida y al resultado del karma de la vieja vida, y sin embargo si fueras una buena persona, hiciste bien, te vas a tener entonces después una vida mejor. Y luego después de esas creencias básicas añades, después de un poco de tiempo, vas añadiendo cosas. Ahora ya sabes que hay un mundo espiritual y cuando la gente muere puedo hablar con ellos, así que debe haber un mundo espiritual. Y no han vuelto al instante a la Tierra, entonces. Así que a las creencias en la reencarnación más primitivas, digamos, que serían, no, tan pronto como mueres entras en otra persona. Ahora son diferentes. O sea, y esas ya no se creen porque hubo mucha gente, y hay mucha gente que son medium y que hablan realmente a la gente que ha muerto y que no ha renacido. Así que construyes modificaciones en esa creencia, y esa modificación puede consistir en que, bueno, pues vas al mundo espiritual durante un periodo de tiempo, tienes una vida, una revisión, perdón, no es que tienes una revisión de la vida. Y luego vuelves a la Tierra y entras en esta nueva vida. Y luego, ¿qué pasa? También empezaban a hablar con espíritus que no estaban volviendo a la Tierra, que eran más elevados en su desarrollo. Y entonces tienen que modificar la creencia en la reencarnación otra vez. Y la nueva creencia en la reencarnación es que cuando pasas de un cierto punto ya no tienes que volver. Que puedes progresar más, o bien que no necesitas ni siquiera ya progresar, que alcanzas el estado de nirvana y ya no progresas después de esa. Así que esa sería por ahora, después de todo ese transcurso, ¿no? Pues sería, por ejemplo, mi creencia. Pongamos como ejemplo. Es una creencia muy, muy liada, como lo podéis ver, ¿no? Cuando pensáis sobre la cosa al completo, ¿no? Pero vamos a ver el asunto. ¿Por qué entró emocionalmente esa creencia en mí? Porque, fijaos, cuando yo os empecé a comentar la verdad acerca de las creencias sobre la reencarnación, muchos teníais emociones gigantescas sobre ese tema, ¿verdad? Muchos, incluso he conocido a gente que se ha apartado de la verdad divina durante 6 meses, por ejemplo, debido al rechazo, ¿no? Simplemente debido a esa creencia que no casaba con lo que ellos, su creencia en la reencarnación no casaba con la verdad divina. Y conozco ahora a muchos que en este momento están tan enfadados y frustrados conmigo, que están poniendo cosas en internet sobre mí, acusándome supuestamente de gurú, cualquier tipo de esas cosas, acusándome de que quiero crear un culto, etcétera, simplemente porque ellos no quieren afrontar la creencia en la reencarnación. ¿Por qué? Pues es por eso, porque hay una ruta emocional dentro de su alma que les predispone hacia la creencia en la reencarnación. Bueno, pues aquí lo dejamos en este vídeo súper básico. Como vemos, disculpad los errores, la lentitud y todo eso, pero bueno, merece la pena.
y seguiremos con los diversos series que hemos empezado, tanto en iVoox. En algún momento hay unas series en los primeros audios de esta nueva etapa sobre la responsabilidad, el tema de la crianza, el tema de la fe y los hechos y las leyes. El tema de la fe y los hechos es súper importante. Ese audio, por ejemplo, pues os invito a esos primeros audios, por ejemplo, que también hay unas series abiertas, y a cualquiera de los que tengo aquí, o si podéis directamente con los de Miller, que hay miles de vídeos. Y entonces, hasta el siguiente y muchas gracias.